estamos de vuelta. Es para mí un honor presentar esta noche y quien cerrará la tercera sesión de la segunda Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político a la maestra Coca Sevilla de México con el tema Más allá de la política, el poder de la imagen. Ella tiene la más alta certificación en la imagen pública que existe en el mundo. Esto, avalada por la Asociación Líder a nivel mundial, ICI Global. Es mercadóloga trilingüe, consultora internacional en imagen pública y comunicación estratégica. Cuenta con más de 20 años de experiencia y ha manejado marcas internacionales como en Europa y Latinoamérica, trabajando para empresas de clase mundial, políticos, empresarios, CEOs de alto nivel, y además se ha especializado en imagen pública, comunicación estratégica, relaciones públicas, liderazgo y branding político. Ha impartido conferencias y entrenamientos en congresos y foros nacionales e internacionales en imagen y branding político, además de haber participado en medios de comunicación como la radio, la televisión y la prensa escrita, haciendo análisis de imagen política. Cuenta con el podcast, además, Límite Cero, como una plataforma poderosa para influir en la sociedad y en donde además han estado expertos como es Humberto Mejía, que no me perdí ese episodio. Y Coca, de verdad, es un verdadero honor tenerte en esta Semana Iberoamericana y de verdad muchísimas gracias por tu tiempo y por haber reagendado la invitación. Al contrario, muchísimas gracias, un gustazo estar aquí con ustedes. Y bueno, una parte muy importante en este tema de la imagen tiene que ver con una frase que quiero compartirles, que dice precisamente que a mejor imagen, mayor poder de influencia. Y de eso vamos a hablar precisamente el día de hoy. Hoy una parte importantísima tiene que ver con la proyección de nuestra imagen, con esos mensajes que estamos transmitiendo. Y bueno, pues es por ello que he titulado esta conferencia Más allá de la política, el poder de la imagen. Y hay otra frase que me parece muy importante que dice que el que comunica mejor siempre gana. Y precisamente cuando hablamos del término de imagen política, pues tiene que ver muchísimo con un proceso de comunicación. Y en este caso, todo lo que implica la parte de la imagen política, pues tiene que ver justamente con qué tipo de mensajes estamos transmitiendo a nuestras audiencias, cuál es ese lugar o ese posicionamiento que queremos ocupar en la mente de las personas. Por ello quiero compartirles esta definición que tiene que ver con la imagen política, que como decíamos es un proceso de comunicación en donde yo tengo un mensaje como candidato, funcionario, político, y esto es lo que busco transmitir. Lo trato de proyectar y de esa manera vamos a generar una percepción en otras personas que definitivamente con el tiempo se vuelve en nuestra reputación. Es por ello que este es un tema de vital importancia y bueno, todo el tiempo el político, el candidato, pues se dice que está en campaña. Por ello, hoy quiero platicarles acerca de 4 pilares muy importantes en este tema de la imagen política. Básicamente, hoy yo voy a estarles compartiendo el tema de la A de apariencia, así como también el tema de la comunicación, aunque en realidad tiene que ver con estos 4 pilares que vamos a ver a continuación. Esto se le conoce también como el ABCD de la imagen política, que en inglés tiene que ver con las palabras appearance, la A de appearance, behavior, communication skills y la última digital image o lo que sería la imagen digital. Entonces, los estoy compartiendo también en español y como estamos viendo, estamos hablando de la apariencia, del comportamiento, de la comunicación y de la imagen digital de un candidato o de un político o de una funcionaria o funcionario público. Nosotros en el tema de la imagen política, si queremos realmente abarcar esa percepción de la que acabo de mencionar, su definición, tenemos que cuidar estos 4 pilares. Tan importante es su apariencia como también la forma en la que se desenvuelve, se comporta, sus habilidades de comunicación, precisamente esta parte de habilidades de comunicación verbales y no verbales,
Y bueno, definitivamente la construcción de la imagen digital también resulta esencial para que sea realmente un posicionamiento muy fuerte, muy sólido. Así es que en este sentido, la imagen de un candidato o de un político se vuelve realmente una pieza muy importante durante todo lo que sería una campaña o una gestión pública. En este caso hay una frase muy interesante que también nos habla del poder de la imagen pública y justo dice que si, por ejemplo, nosotros cuidamos esa percepción, vamos a tomar en cuenta que al final la percepción que cada votante o que el electorado tiene de un candidato, pues no es algo de lo que el candidato sea dueño. Por eso la frase dice, no somos dueños de la percepción que generamos en otros, pero sí somos dueños de los mensajes que enviamos. Y esta es una definición muy importante porque, como comentábamos, la realidad es que el candidato junto con su equipo pues va a estar diseñando estratégicamente todos estos mensajes para poder ubicarse, colocarse, posicionarse en la mente de la audiencia. Así es que de eso se trata, por ejemplo, en el expertise de los que estamos en la imagen política, pues justamente trabajar con las percepciones de las personas, del electorado, de la ciudadanía o del público al cual se va a dirigir ese candidato, porque, por ejemplo, muchas veces estamos hablando de campañas internas y que definitivamente desde ahí se empieza a trabajar muy fuerte con la percepción que se tiene a nivel interno y por supuesto que esto nos va a llevar a ganar o a perder, ¿no? Entonces, en este caso, algo que también quisiera mencionar y que es una máxima en el tema de la política es que en este tipo de ámbitos o se gana o se pierde. Realmente no hay segundos lugares. En este caso, no es como las Olimpiadas que si no ganas la de oro, pues te llevas la de plata y si no la de bronce. Aquí o se gana o se pierde. Y es por ello que en el tema de la imagen política, pues esto es un recurso muy importante. Por eso decimos que en política la imagen es un recurso para acceder al poder, para competir por él, para ejercerlo y para conservarlo. Es decir, la imagen del político o del candidato no es el fin como tal último, sino que es un medio, es un recurso para poder acceder al poder, para poder competir, para poder pues ganar y por lo tanto ejercer esa representación que va a tener. Entonces, es por ello que decimos que esto pues obviamente es algo importantísimo si se sabe manejar adecuadamente. Ahora, en el caso de lo que serían los beneficios, las ventajas de manejar una imagen política adecuada, bueno, de entrada estamos viendo aquí en pantalla que va a generar esa confianza y esa credibilidad en las personas. Por otro lado, el que tú tengas una buena imagen política te va a ayudar a tener más influencia y más liderazgo. Y en este caso, como mencionaba desde el inicio, si tú tienes una mejor imagen, vas a poder tener un mayor poder de influencia. Por lo tanto, esto te va a dar presencia, te va a dar esta parte de liderazgo, de poder persuadir a tus públicos en un momento dado. También el tener una buena imagen, una buena reputación, nos va a ayudar a tener alianzas con otros. Hoy que estamos viendo que existen ya muchísimas alianzas de manera estratégica para poder tener cierto peso político, cierta presencia. Entonces, obviamente, pues esto es un factor bien interesante para poder llevar a cabo ese tipo de alianzas. Por otro lado, si tú tienes una buena imagen política, si estás bien posicionado en la mente de tus audiencias, entonces vas a tener una ventaja competitiva. Esto va a hacer que te vuelvas mucho más competitivo
y que en un momento dado puedas tener la preferencia con respecto a otros candidatos o a otro tipo de personajes públicos. Algo que es vital y que vamos a ver en un ratito más es que cuando tienes una imagen política congruente, te va a ayudar a tener esa conexión con tus públicos. Vas a poder conectar ahora vemos que realmente este es un tema que está muy en crisis, el conectar con nuestros votantes, el conectar con la ciudadanía. Y finalmente, cuando estamos en un proceso de campaña, por supuesto que la imagen política te va a ayudar a tener votos, así, no hay más. Entonces, como estamos viendo, definitivamente los beneficios de manejar una muy buena imagen política de acuerdo a tu electorado, de acuerdo, por supuesto, a cómo esté ese escenario, cómo esté las personas, su mentalidad, etcétera, sus necesidades, pues va a ser algo que va a ser de gran beneficio. Y bien, ahora quisiera, antes de arrancarme con algunas máximas que les traje en este tema tan importante de la imagen pública, de la imagen política, pues quisiera también que nos ubiquemos en el contexto que estamos viviendo hoy por hoy, después de una pandemia tremenda que azotó a todo el mundo. Y bueno, ahora en el 2023, septiembre 2023, pues ¿cómo estamos en este tema de la imagen política? ¿Cuál es el contexto que estamos viviendo? Primero que nada, algo que verdaderamente notamos en muchos escenarios es que las personas se han vuelto muy indiferentes ante el tema de la política. Muchas veces no tienen el ánimo de participar en asuntos públicos. De hecho, pues se abstienen de participar porque pues es algo que ya no les interesa de tal forma. Otro de los contextos que tenemos es que, como decía hace rato, hay una crisis en cuanto a la conexión de la ciudadanía con las figuras políticas. Y esto, pues, definitivamente es un punto que tenemos que considerar desde la óptica de la consultoría en estos temas de imagen política. Por otro lado, siempre y sobre todo ahora que estamos saliendo ya de esta pandemia, es muy importante tener un liderazgo firme, pero ojo, muy importante, humano a la vez. Definitivamente la pandemia pues dejó este saldo de tener líderes firmes, pero al mismo tiempo humanos, empáticos, resilientes. La gente ya no se compra ese tipo de discursos fríos, distantes y de memoria. Entonces, en este caso, es muy importante también que el político pueda abrir ciertas partes de su vulnerabilidad para que haya esa conexión y esa identificación con las personas. Un punto importantísimo en este contexto es la falta de credibilidad en los políticos y funcionarios públicos. Y en este sentido, pues ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo le hacemos, no? Pues realmente a través de una asesoría en imagen política construir esto o ayudar a esto, pues sí, de alguna manera tenemos que hacer un análisis, por supuesto, del lugar, de la candidatura, de lo que estamos hablando, para ver de qué manera podemos generar esa credibilidad entre el actor político y, por supuesto, su público. Es un tema, ciertamente, en este contexto, que nos lleva a estar en el ojo del huracán, y no solamente a los candidatos, no solamente a los actores políticos, sino a todos los que los rodeamos. Siempre vamos a estar, pues, muy vigilados, ¿no? En este sentido, porque como estamos viendo en el punto anterior, hay una gran falta de credibilidad en este caso. Por lo tanto, pues, tenemos que ser lo más congruentes posibles. Y bueno, otro punto que tenemos que considerar, por eso es que hablaba hace rato de la apariencia, comportamiento, comunicación y claro que también la reputación online, es que los políticos están expuestos en redes sociales y en el mundo virtual en cualquier momento. Están en un evento, están en cualquier situación y luego
empiezan a ver grabaciones, empiezan a ver videos, los suben, pasan situaciones en vivo. Entonces, la imagen del actor político está más expuesta que nunca antes. Entonces, en este sentido, es por esto que decíamos el poder de la imagen política y por eso es que titulé así esta plática del día de hoy. Y bueno, en este sentido ya vimos en dónde estamos parados, cuál es este contexto y lo que hoy quiero presentarles precisamente ya partiendo de los beneficios que tenemos al cuidar y al trabajar y construir esta imagen política, así como también el contexto en donde estamos todos parados. Bueno, pues un punto importantísimo va a ser cómo puedo usar mi imagen a mi favor. ¿Cuál es el poder de la imagen pública en un contexto como este? Y por ello quiero compartirles estas máximas de la imagen pública que van a ser muy interesantes. Cuando digo máximas es porque definitivamente tiene que ver con este aspecto que está relacionado con principios que ya han sido probados. Y en este caso, lo que vamos a hacer es precisamente empezar con nuestra máxima número 1, que tiene que ver con la fuerza de nuestra apariencia personal. Aquí, como les estoy compartiendo, nuestra apariencia, hombre, mujer, no importa el partido, no importa la edad, no importa hacia qué tipo de cargo estés apelando, básicamente va a reforzar nuestra imagen. Está comprobado que nuestra apariencia personal es comunicación no verbal. ¿Qué quiere decir esto? Lo que comunicamos y lo que transmitimos sin palabras. Y en este sentido, definitivamente nuestra apariencia personal forma parte de ese complemento básico cuando un actor político toma la palabra o cuando se está desenvolviendo en algún momento o en algún tipo de evento, lugar. Cuando nosotros tenemos una apariencia congruente, esto nos va a empoderar, va a ayudarnos a aumentar nuestra seguridad, a generar credibilidad, a que en un momento dado podamos ser mucho más persuasivos y más convincentes con el mensaje que queremos dar. Es decir, dicen por ahí que tiene que ver una coherencia entre el video y el audio, que lo que yo estoy viendo sea congruente con ese audio, con esas palabras que estoy diciendo. En la medida en la que exista ese equilibrio, entonces va a haber mayor impacto y me van a creer más. Pero si no hay una congruencia entre el video y el audio, entre lo que veo, lo que escucho, lo que la persona está haciendo, pues obviamente voy a perder credibilidad. Y si hablamos básicamente del tema de la apariencia personal, bueno, pues consideremos lo siguiente, nos hemos vuelto sumamente visuales. ¿Y esto qué quiere decir? Que la información ahora nos entra por los ojos. Por ello quiero compartirles este libro, que es un estudio de Giovanni Sartori, en donde habla de cómo hemos migrado de ser Homo sapiens a Homo videns. ¿Y qué quiere decir esto de Homo videns? Que la información nos está entrando por los ojos, precisamente. A través de los ojos estamos tomando decisiones. Y en el tema político, por ejemplo, ¿cómo se manifiesta? Bueno, cuida siempre, por ejemplo, si tú estás en este ambiente político, si tú trabajas con candidatos, si trabajas con funcionarios o actores políticos, cuida la apariencia física del actor político, su vestimenta, pero por supuesto también la fotografía de perfil, su lenguaje corporal, los documentos, los textos escritos, las presentaciones visuales, el automóvil también, que esté aseado, ¿no? Que sea también pues un tema de congruencia con lo que quieres proyectar. Los videos, ahora que ya estamos tan inmersos en el mundo digital, pues cuida que estén bien editados, que tengan suficiente luz, que por ejemplo tengan una duración adecuada, los posteos en las redes sociales, ¿no? Que las fotos sean de buena calidad, por ejemplo, que de alguna manera lo que llegues a subir
sea atractivo visualmente hablando, hasta la casa de campaña, ¿no? Que realmente pues, proyecte esos mensajes que van a ir acorde al candidato. Y bueno, por supuesto, en nombre de la congruencia, la imagen del equipo de campaña o, en el caso de funcionarios públicos, la imagen también de todos sus equipos de trabajo. Entonces, en este sentido, si nosotros cuidamos este aspecto visual que como mencioné y como aquí lo cita Giovanni Sartori, pues ahora hemos estado ya en un canal muy visual, pues esto nos va a dar una ventaja competitiva. Si todavía seguimos pensando que esto no importa, que esto es algo superficial, pues la verdad nos estamos perdiendo de un aspecto que es muy importante. Por ejemplo, quiero aquí compartirles el tema de la fotografía. ¿Por qué? Porque aquí les estoy mostrando 5 fotografías, ¿no? Entonces, de entrada, cuando una persona de así, en unos cuantos microsegundos nos gusta o nos desagrada, pues literal se trata de un mecanismo evolutivo de selección y de supervivencia. Entonces, pensemos, por ejemplo, ahorita que en México ya estamos entrando a un proceso, pues, de literal, ahorita están apenas destapándose, ¿no? Los candidatos oficiales por la presidencia, pero ya de aquí se determinan todos los demás. Entonces, en este sentido, pues, viene toda esta parte del manejo de las fotografías, ¿no? Entonces, en este caso, ojo con esto porque se dice que un segundo basta para votar a favor de rostros que nos parecen más competentes, más atractivos o más confiables. Un segundo. Y entonces esto tiene que ver con la parte que gestiona nuestras emociones primarias e instintivas. Entonces, en este sentido, no subestimemos el poder que tiene una fotografía, el poder que tiene precisamente pues todo este tipo de medios, ya sean digitales o los medios masivos tradicionales, en donde va a aparecer la fotografía del candidato o del funcionario, porque en segundos la persona, la ciudadanía, hace un escaneo y como decíamos, de manera instintiva, vamos a escoger a esos rostros que nos parecen más confiables, que nos parecen más competentes o más atractivos. Y vamos ahora a la máxima número 2. Quiero compartirles la máxima número 2, que también está muy interesante. Digo, el tema es apasionante y me encantaría compartirles muchos más máximas o información, pero me he concentrado en las que considero que van a ser de mucha utilidad en este momento. La máxima número 2 dice, somos una extensión de la institución para la que trabajamos. Una extensión, es decir, nosotros somos la continuidad de la institución para la que trabajamos. Imaginemos a un secretario de Economía o, por ejemplo, a una Secretaría de Turismo, Secretaría del Trabajo, o en otros países le llaman los ministros, ¿no? El Ministerio de Educación, por ejemplo. Entonces, tenemos que checar muy bien qué tipo de institución estamos representando, porque el representante, la autoridad, debe ser una extensión de estos valores. Por ejemplo, si estamos hablando de una institución que tiene que ver con las mujeres, bueno, pues tiene que haber una hilación con respecto a la representante de un instituto como este, o del deporte, o de los jóvenes. Entonces, aquí tenemos que considerar que debe haber mucha honestidad, eficiencia y resultados positivos. Les traje algunos ejemplos en donde, pues obviamente hay una disonancia, en donde no cuadra. Imagínense que aquí les presento al ministro de Seguridad Pública o al secretario de Seguridad Pública. Ustedes díganme si les da confianza, ¿no? Pero a lo mejor si les digo, pues es un cantante o a lo mejor se dedica es un modelo, etcétera, pues dices, sí me cuadra. Pero a un ministro de Seguridad Pública, pues lo que quieres es que te proyecte ese liderazgo, esa confianza, esa protección, esa seriedad, esa parte de sobriedad, ¿no?
Imagínense que aquí les digo, ella es la titular de la Secretaría de Economía del Estado. O sea, ustedes díganme al verla, ¿qué imagen les da, no? O sea, en esta parte, bueno, es importante que ubiquemos que si a lo mejor estamos viendo a una persona como ella, digo, pues a lo mejor dices, no, pues sí está bien vestida, bien combinada, se ve muy amable, ¿no? Muy sonriente. Pues sí, pero literal, probablemente tú pensarías que es una youtuber o es una influencer o se dedica a la moda o es diseñadora, qué sé yo, pero no estás hablando de la secretaria de Economía del Estado, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia. El director del Instituto de la Juventud, pues por supuesto que tiene que haber una coherencia, porque nada malo con la tercera edad, pero la realidad es que si estamos hablando del Instituto de la Juventud, pues el representante tiene que ser una persona que proyecte también este tipo de mensajes. Imagínense que aquí hablamos de la directora de infraestructura a nivel federal, pues también dices, parece una modelo profesional o una persona que se dedica tal vez al tema de la parte deportiva, qué sé yo, ¿no? Porque tiene una muy buena silueta y la está enfatizando. Pero esto es lo que le llamamos esta parte de disonancia, que no hay coherencia y por eso en esta máxima decía, tiene que ser una extensión de la institución para la cual trabaja. Imagínense que aquí ella es la persona que nos va a presentar las tendencias en creatividad e innovación en el siglo XXI. Bueno, pues probablemente lo que nos está proyectando es una imagen muy espiritual y que realmente pues no tiene que ver mucho con la parte de creatividad e innovación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y aquí viene el poder de la imagen que nos va a ayudar a generar esa coherencia, porque sin palabras ya estamos proyectando algo. Imagínense que este señor es el que nos va a dar un workshop sobre las nuevas reformas fiscales en México. Pues dices, caray, o sea, si yo lo veo en una pasarela, pues definitivamente me va a proyectar vanguardia, me va a proyectar creatividad, moda, movimiento, dinamismo, pero para poder hablar de las nuevas reformas fiscales, pues la verdad va a ser un gran distractor de entrada el color amarillo, ¿no? Entonces, por eso es que decimos que la imagen bien estructurada, ciertamente, pues se vuelve una roca firme para el actor político, pero si esta imagen es vulnerada, se vuelve su tumba. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto, ¿no? La tercera máxima dice que la imagen es dinámica y esto habla de que por ejemplo, tratamos de buscar una fórmula para decir, bueno, 1 más 1 es 2, ¿cuál es la fórmula de la imagen adecuada? Pues realmente esto es algo muy dinámico. No hay una fórmula, los contextos cambian, como ahorita mencioné, la mentalidad, las necesidades y los retos van cambiando. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de hacer un muy buen diagnóstico de dónde estamos parados, precisamente porque si es necesario hacerla más dinámica o adaptarla a ese contexto, pues entonces nos va a dar esa coherencia. Por lo tanto, mensajes, escenarios y personas cambian. Hay que irnos adaptando con respecto a esto. Por eso es que en este caso tomemos en cuenta que la imagen se vuelve, como decíamos, un recurso a través del cual vamos a poder conectar con nuestras audiencias. Y bueno, viene otra máxima interesantísima que dice que en la medida en la que cuidas los detalles de tu imagen, me vas a cuidar a mí. Y en este caso van a decir, bueno, ¿a qué se refiere todo esto? Pues básicamente se refiere a esta parte que está totalmente relacionada con una frase que también dicen que el diablo está en los detalles. Y por ejemplo, como decíamos, hay que tener muchísimo cuidado 24/7 del funcionario público, porque al final tiene una representación de todos, ¿no? Y también del candidato. Entonces,
Por ejemplo, un actor político tiene que tener muchísimo cuidado de su higiene personal, de esa pulcritud que en todo momento tiene que proyectar. Y como dicen, una cosa es la inmediatez, que no significa desfachatez, ¿no? Que definitivamente por esto le toman una fotografía en algún evento, etcétera, y bueno, pues la va a pagar muy cara. Entonces, tenemos que manejar en todo momento una imagen impecable. Por ejemplo, tener cuidado, ¿no? Con detalles como los zapatos sucios, ¿no? Digo, a menos que obviamente esté en un recorrido, en una zona rural, pues es obvio, se entiende, ¿no? Pero de alguna manera sí tener cuidado con estos detalles. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, una raíz sin retocar, o el botonazo en la camisa, o la barba sucia y mal cortada, o que te brille demasiado la cara. Te suben a redes sociales, estás haciendo a lo mejor un en vivo. Bueno, pues sí tenemos que cuidar que haya una coherencia. Estamos llegando ya casi a nuestras últimas máximas. Y bueno, otra de las más importantes tiene que ver con otra frase muy interesante que justamente dice que nos sentimos atraídos por personas que proyectan una imagen atractiva y agradable. Y en este caso, ¿qué quiere decir? Pues que es importante no nada más el aspecto físico, sino también otro punto que es muy relevante en este manejo de la imagen, construcción de la imagen política, que es el carisma. Y en este caso, ¿qué quiere decir esto? Pues que el carisma vende. El carisma vende y, por ejemplo, ponemos el caso tan famoso de Barack Obama, que ha sido catalogado como uno de los presidentes más carismáticos, más populares de los Estados Unidos. Y esto, en términos políticos, pues nos va a dar votos, nos va a dar la preferencia. O cuando estamos hablando de un funcionario, pues va a tener un posicionamiento bastante interesante en sus audiencias. Recordemos que el carisma es una chispa en la gente que el dinero no puede comprar, y se dice que es una energía invisible con resultados visibles. Por lo tanto, cuidemos mucho el tema del carisma, que probablemente algunos dirán, pues si nació carismático ya no hay manera de que la gente pueda pues mejorar, pero no es cierto. Para eso estamos los consultores en imagen pública, en imagen política, justamente para trabajar con el carisma de las personas. Por supuesto, si eso es también un punto que hay que desarrollar estratégicamente, porque literal no votas por alguien que te cae mal. Está comprobado que el voto es emocional. Entonces hay que cuidar que las personas, pues de alguna manera, sientan esa conexión, porque eso es lo que tiene que ver con el carisma. El carisma es una conexión, es una energía que te jala, es una vibra que te jala y que dices, pues yo me voy a dejar llevar, ¿no? Por aquella persona que tiene esa imagen de influencia. Y vamos ahora con nuestra máxima número 7, que tiene que ver con el branding político. Se fijan, esta conferencia está muy ligada al tema del poder de tu imagen política. Entonces, en la parte del branding político tiene que ver con la marca personal. Y esto ya es justamente esa marca que hoy en día es tan poderosa en términos políticos. Hay políticos que ya son marcas, o hay partidos que ya son marcas muy poderosas, y que en este caso, si hablamos del actor político, también es interesante que se trabaje con una estrategia de marca personal, de branding político. Para ello podemos diseñar una estrategia. Esto no llega así nada más por ósmosis. Tiene que haber una estrategia y no podemos ser improvisados, porque así como conocemos marcas de productos, de servicios que están muy posicionadas, pues
han sido posicionadas gracias a una buena estrategia. En el tema, por ejemplo, de un actor político, pues no podemos ser improvisados y es algo que se tiene que diseñar como cualquier otra marca de productos o servicios. Podemos construirla, podemos diferenciarla y en este caso, una vez que tenemos esa estrategia, debemos ser sumamente estrategas, ¿no? En este caso hay una frase que quiero presentarles que dice que el que no se distingue se extingue. Y por ello es que en el tema que estoy exponiendo hoy, que dice más allá de la política, el poder de la imagen, bueno, con esto también podemos trabajar, encontrar qué es lo que hace diferente al actor político, precisamente para que no sea uno del montón, para que no se vaya a extinguir. Y bueno, yo recomiendo para ello que trabajemos con nuestra imagen pública, con nuestra imagen política, porque en este contexto se vuelve una herramienta para tener una gestión exitosa y generar esa credibilidad. Pero para ello recordemos siempre, zapatero a tus zapatos. En este marco político, pues existen muchas personas que son, pues literal, pseudoasesores, ¿no? Entonces sí debemos tener mucho cuidado con las personas que van a estar participando en este tipo de procesos. Pedirles, ahora sí que sus credenciales, en dónde trabajaron, con qué personajes públicos trabajaron, qué experiencia tienen, ¿no? Porque realmente esto le puede costar la candidatura o le puede costar muchas veces la gestión pública a este tipo de actores. Y bueno, también para finalizar, recordemos que hay más probabilidades de éxito cuando tenemos un mejor diagnóstico. Para ello, el hacer una muy buena investigación previa nos va a ayudar a poder identificar esos puntos de dolor que nos están generando una mala percepción con los públicos o esas fortalezas que está teniendo el personaje público. En este sentido, pues recordemos que la imagen del líder siempre permea en su gente y que hay un sentido de pertenencia inminente por parte de las personas que forman parte de sus equipos. Por ello, la recomendación es, claro, trabajemos con el actor político, con el candidato, con el funcionario público, pero también trabajemos con su gente, porque muchas veces va a imitar lo que el líder haga por un sentido de pertenencia. Así es que para finalizar, checar muy bien esto, no subestimar el poder de la imagen, no subestimar el tema de las percepciones que está generando en sus diferentes públicos. Recordemos que las estrategias cambiaron, ya no hay fórmulas. Esto es algo muy particular de el escenario que se está viviendo, la época y muchos otros factores que mencioné hoy. Hay que ser muy profesionales y en este sentido tenemos que estar muy bien preparados y sobre todo acercarnos con los expertos que por supuesto en un evento como este que han organizado Iberoamericano, pues ciertamente nos puede dar muchas herramientas, nos puede actualizar acerca de todos estos temas. Así es que para finalizar, recordemos que el secreto para gozar de una imagen poderosa reside en una sola palabra, que sería la coherencia. Y con esto es algo con lo que definitivamente podemos trabajar. Así es que finalizo con esta frase que dice que a mejor imagen, mayor poder de influencia. Por lo tanto, más allá de la política, recordemos el poder tan inminente que puede tener la imagen política. Así es que muchísimas gracias por este espacio para poder compartir este tipo de información. Aquí les comparto a través del QR mis redes sociales para que puedan seguirme para cualquier duda, para cualquier pregunta al respecto, pues aquí estamos. Muchísimas gracias, Coca. Ha sido de verdad
una experiencia inolvidable el hecho de compartir, que nos hayas compartido estas máximas. Y bien, ya yo les platicaba a gran parte del equipo que está detrás, que justo yo te conocí hace algunos años en unos de los eventos que hemos coorganizado con otras empresas, y siempre me sorprendes. Yo les comento que desde que empezó tengo papelitos, ya estoy que voy por mi cuaderno y no voy por el cuaderno, tengo más papeles, y hay varias preguntas o varios comentarios. Por ejemplo, Marisol Ibet nos dice, ¿qué sucede si llega a faltar uno de esos pilares y cómo se ve reflejada la ausencia de uno? Híjoles, qué buena pregunta, porque la verdad es que nosotros, bueno, una persona que ya está ahora sí que inmersa en el terreno político, pues tiene que considerar que debe haber un balance entre las cuatro. Por eso es que es muy importante, previo a lanzarse a una candidatura o si ya está contemplando algo o en su gestión, en algún tipo de cargo que tenga, siempre es importante estar haciendo un análisis, ¿no? Ahora sí que estar actualizando, como la computadora, oye, ¿cómo va en apariencia? ¿Cómo va en su desenvolvimiento? ¿Cómo habla? ¿Cómo es su lenguaje corporal? ¿Su manejo de la voz? Y bueno, hoy en día, pues por supuesto, los expertos en el tema digital, ¿no? Entonces, sí, ciertamente, pues cuando una de estas piezas está faltando, está cojeando y puede ser pues un factor importantísimo para que esa imagen política caiga, ¿no? Entonces, muy buena la pregunta porque pues es el trabajo que no nada más los políticos, sino todos los que estamos alrededor también tenemos que cuidar, y que nos habla justamente de una de mis últimas conclusiones, que es la parte de la congruencia, ¿no? Que sí es algo 24/7 que hay que estar trabajando todo el tiempo. Así es. Te envían saludos desde República Dominicana, Pablo Vicente. Excelente, como siempre, Coca. Ay, muchas gracias. Qué emoción. Acabo de estar hace pues algunas semanas allá en Punta Cana y qué bruto. Fue una experiencia maravillosa, de verdad. Un gran Muy saludo. bien. También, si no me equivoco, es Uruguay o Paraguay, charlas deportivas. Gracias por los aportes, Coca. Seguimos aprendiendo. Ay, muchísimas gracias también allá a todos los amigos de Paraguay, de Uruguay, de Argentina, ahora sí que ya de la parte sur, ¿no? Padrísimo Así, que se estén conectando. así es. Y vaya que trajiste por la Coca. Kevin Bautista. Es muy acertado el poder que brinda la imagen, y más en el sector político. Tal cual lo dice, no hay segundos lugares ni terceros. Tener una buena imagen política te lleva a los pilares más altos. Exacto, y esto es lo fuerte, ¿no? Que la verdad, yo creo que también hay que tener como en esta parte, pues ese perfil que se requiere en el tema de la imagen política, porque pues, hay que tener mucho temple, ¿no? En cuestión de los ataques y de la competencia y de todo este tipo de cosas. Yo siempre digo, hay que tener sangre para eso, porque sí es fuerte, ¿no? Sobre todo partiendo de que, pues no hay segundos lugares ni terceros, o sea, ganas o pierdes, ¿no? O luego cuando, por ejemplo, tienen que dejar una gestión y que, híjole, hay que saber manejar también esa parte de cerrar ciclos, ¿no? De repente dices, híjole, y lo vemos mucho, ¿no? Ahora con personas que a lo mejor no están tan habituadas en estos medios, que literal, o sea, la sufren mucho porque pues no ubican que esto es muy temporal. O sea, tienes un cargo, un determinado número de años y adiós, ¿no? Entonces sí tenemos que estar, pero con, como decimos, como una buena dosis de ubicatex, ¿no? Para que sepamos muy bien cómo se maneja este medio político. Así es. Tenemos otro comentario de uno de Ana Jiménez. Las apariencias engañan, es verdad, pero si reflejas una imagen que inspire confianza con valores y empatía, como lo comentaban ponentes anteriores. Ah, ah, Exacto. continúa, perdón. Habría otra vinculación de la sociedad hacia la política, un acercamiento diferente que no se sienta todo como un engaño. Sí, y esto es muy importante, Ana, porque básicamente también nos habla de otra máxima que tiene que ver con el respeto a la esencia de la persona, ¿no? O sea, porque aquí no se trata de generar, ya sabes, como un disfraz,
sino se trata de la autenticidad también. Por eso el trabajo que tenemos nosotros es tan importante y por eso es que uno tiene que estarse actualizando y todo, no nada más en temas de imagen, sino también en temas de psicología, de coaching, de todo este tipo de habilidades para poder descubrir la esencia de la persona, porque al final es un ser humano y que no se trata nada más de ponerle ahí un traje o a lo mejor ponerle unas botas, sino que tienes que irte a la esencia de la persona porque como lo comenta Ana, pues esto se nota inmediatamente. Así es. Y el último comentario dice Bex, creo que se pronuncia así, Bex SCS. La imagen pública hoy en día lo es todo y considero sumamente importante saber utilizar a nuestro favor la influencia que tiene nuestra apariencia personal, más en tiempos digitales como este. Híjole, sí, y esto que acaba de mencionar, o sea, ven que yo les ponía en el contexto, o sea, están más expuestos que nunca. Si uno, ¿a poco no? Si uno, o sea, dices, ya no sabes en qué momento te están grabando, te están tomando captura y todo esto. Imagínate estos personajes que como nunca están en el ojo del huracán, o sea, y que muchas veces hasta dentro de su equipo, a veces hay infiltrados y que salen, ¿no? Videos y toda una serie de cuestiones que dices, wow, y que de inmediato ya se viralizó o cuestiones de ese tipo. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Por eso es que ahorita que les compartía los 4 pilares del ABCD, antes era el ABC, pero a raíz de, pues, de todo este impacto digital, que no crean que nada más fue a partir de la pandemia, sino desde antes, o sea, tenemos que cuidar muchísimo porque hoy en día pues también vemos ese acercamiento por parte de todas las redes sociales, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias, Coca. Como ya es protocolo aquí, quiero hacer entrega de manera virtual de este reconocimiento a la maestra Coca Sevilla tras haber participado en calidad de conferencista en esta segunda Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político que hemos organizado desde Crubas Comunicación y a través de nuestro centro de capacitación Hagamos Comunicación. Y se extiende este documento aquí en la Ciudad de México el día de hoy, el día 6 de septiembre. Y bueno, va con el respaldo de algunas firmas amigas: Lina Carrizosa Consultores, la Agencia de Innovación Política, el Instituto, perdón, Horapunta Marketing y el Instituto Peruano de Comunicación, Empresa y Sociedad. Ya parece trabalenguas. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, muchas felicidades por el, pues todo este espacio que están generando, maravilloso, y yo creo que es una forma también de acercarnos a estos temas, porque literal, si pensamos que la política solo la juegan los actores políticos, no, todo es política, así es que felicidades y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Coca. Que tengas buen viaje y esperemos, el día de mañana te estarán enviando toda la información junto con el demás material. Un Claro que abrazo. sí, un abrazo muy grande, hasta luego. Hasta luego. Ha sido Coca Sevilla, México, quien ha cerrado esta sesión, tercera sesión de la segunda Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político. Les quiero dar las gracias a nombre de todo el equipo que está detrás, gracias a los consultores, gracias a ustedes que están al pendiente de toda la sesión y a quienes lo están viendo de manera en retransmisión. Gracias a ustedes también por sumarse a este evento y siendo hoy ya las 9:23 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, damos por terminada esta tercera sesión de la segunda CICEMAP. Recuerden hashtag CICEMAP. Nos estamos viendo mañana nuevamente, 3 de la tarde, hora de tiempo de la Ciudad de México. Y bueno, comenzaremos igual nuevamente con una ruta de capacitación y de diferentes temas que tienen que ver directamente con la comunicación política, la estrategia y, por supuesto, el marketing político. Yo soy José Luis Cruz, me despido de ustedes y nos estamos viendo el día de mañana. Que tengan ustedes una excelente noche.